tardes a todas y todos, todes también. ¿Cómo andan? Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle al doctor Julio Montero por la invitación y también por la valentía de introducir por primera vez en un congreso de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios esta temática tan importante que tiene que ver primero con concebir a nuestra alimentación como un derecho humano. En segundo lugar, concebir un derecho humano a la alimentación libre de agrotóxicos. Y en tercero, invitarnos a pensar colectivamente cuál es la situación de ese derecho humano a la alimentación libre de agrotóxicos en nuestro país, en nuestra región. Y también es un especial honor estar en esta mesa junto, espero que pueda venir finalmente el doctor Damián Bersegnasi. Para quienes no lo conocen, el doctor Damián Bersegnasi es el coordinador del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, que entre otras cuestiones fue el testigo, uno de los testigos ofrecidos en el Tribunal Internacional contra Monsanto, que tuvo lugar hace unos años, y tras volver de dar un potente testimonio sobre los impactos de los agrotóxicos en nuestros territorios en ese tribunal, se encontró con que su oficina estaba cerrada con candados. Entonces lo quiero reivindicar públicamente una y otra vez al doctor Damián Bersegnasi y a todo su equipo por hacer lo que nosotros llamamos ciencia digna. Y por ciencia digna llamamos a hacer ciencia justamente al servicio de los pueblos, junto a los pueblos, para los pueblos y no al servicio de las corporaciones. Así que espero que pueda llegar desde Rosario para compartirnos su experiencia, su trabajo y su visión como médico de todos estos asuntos. Pero un poco lo que yo quiero compartir es, en primer lugar, como les decía, si efectivamente existe un derecho humano a la alimentación adecuada. Porque si bien probablemente muchas y muchos de ustedes trabajan cotidianamente con la alimentación, nuestro nivel de reconocimiento y de apropiación social de la alimentación como un derecho humano es aún bastante bajo. Y esto no guarda parangón con el reconocimiento normativo de la alimentación como un derecho humano. Efectivamente, nuestra Constitución, a partir de la reforma del año 94, le dio jerarquía constitucional a varios instrumentos de derechos humanos que de manera implícita o explícita, de manera más o menos expresa, reconocen ese derecho humano a la alimentación adecuada. Estoy pensando, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos Civiles del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, en la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Distintos instrumentos de derechos humanos, de los cuales Argentina es parte, es decir, el Estado argentino los ha aprobado, los ha ratificado y los ha reconocido como fuente de obligaciones jurídicamente vinculantes para el Estado argentino, que de manera expresa o implícita reconocen el derecho humano a la alimentación adecuada. Y los tratados de derechos humanos, de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Eso dice la Constitución. ¿Y qué significa en las condiciones de su vigencia? Significa tal como esos tratados rigen en el ámbito internacional y teniendo en cuenta especialmente la interpretación y aplicación que de esos tratados hacen sus respectivos órganos de vigilancia de aplicación. Por eso es muy importante que tengamos presente qué es lo que dicen sobre estas cuestiones los órganos internacionales que tienen a su cargo justamente la interpretación y la aplicación de estos tratados de derechos humanos. Y a eso me quiero referir un poquito. En primer lugar, el tratado que de manera más clara, más comprensiva, reconoce el derecho humano a la alimentación adecuada es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11, que lo reconoce como el derecho a un nivel de vida adecuado para sí, que incluye, entre otros aspectos, la alimentación. El órgano de aplicación de este tratado, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el año 99 emitió un documento que se llama Observación General número 12 sobre el derecho a la alimentación adecuada, que se encargó un poco de trazar cuáles son las obligaciones de los estados a la hora de respetar y garantizar ese derecho a la alimentación adecuada. Y ahí lo definió como el derecho de toda persona a tener acceso de manera regular, permanente y libre
a una alimentación adecuada, y voy a subrayar la palabra adecuada, o a los medios para obtenerla que le permita a esa persona tener una vida libre de angustias, satisfactoria, saludable y digna. La primera obligación que tiene el Estado respecto del ejercicio del derecho a la alimentación tiene que ver con lo que se llama la obligación de respeto. Es decir, que el Estado en todos sus niveles, en un país federal como Argentina, el Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, en todos sus niveles, en primer lugar no debe violar el ejercicio de ese derecho a la alimentación. Y no violarlo significa, a través de acciones o omisiones del Estado, no generar condiciones que impidan la plena realización y goce del ejercicio de ese derecho. En segundo lugar, el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Y garantizarlo significa que en las relaciones entre los individuos y entre los individuos con las corporaciones, el Estado no puede permanecer ajeno, sino que tiene que ser el verdadero garante de la disponibilidad, la accesibilidad, la adecuación y la sustentabilidad de la alimentación. ¿Y qué implica garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación? En primer lugar, prevenir que haya violaciones al derecho a la alimentación adecuada. En segundo lugar, si suceden esas violaciones, investigarlas adecuadamente, repararlas y sancionar a los responsables. Y en tercer y último lugar, la obligación que asume el Estado, a la luz de los tratados de derechos humanos, es el de adoptar medidas para hacer efectivo el pleno goce y ejercicio de ese derecho a la alimentación adecuada. Y en la cuestión que hoy nos convoca, ese mismo comité, en esa misma observación general número 12, dice que la alimentación tiene que ser adecuada. Y por adecuada entendió que tiene que ser cuantitativamente adecuada, la cantidad de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de toda la población, cualitativamente adecuada, y en esto incluye que ese alimento esté libre de sustancias nocivas que vayan a generar un daño en la salud. Y el tercer elemento, que sea culturalmente adecuada, es decir, que se corresponda a las tradiciones culturales a las que pertenecemos como comensales, como miembros de una comunidad alimentaria con una determinada identidad alimentaria. Entonces, me voy a detener un poco en este aspecto que tiene que ver con el alimento adecuado, la alimentación adecuada, libre de sustancias nocivas. Y para eso voy a recurrir a un informe que hizo la relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Hilal Elber, junto con el relator especial de Naciones Unidas para la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y desechos peligrosos, también de las Naciones Unidas, que de manera conjunta en enero de 2017 emitieron un informe intitulado Plaguicidas y Derecho Humano a la Alimentación Adecuada. ¿Qué nos dice la relatora especial de Naciones Unidas y el relator de las sustancias peligrosas? En primer lugar, nos llama la atención de que el uso de los agrotóxicos, después vamos a decir algunas palabras sobre la cuestión semántica, ¿no? O quizás la podemos abordar directamente ahora. El informe de la relatora habla de plaguicidas, ¿sí? Distintas sustancias químicas que se usan en agricultura para, digamos, matar hierbas, herbicidas, para matar insectos, insecticidas, para matar hongos, fungicidas. No sé si recordarán que el año pasado tuvimos un intento bastante burdo, por cierto, de una dirección regional del INTA que trascendió a los medios, donde un director regional del INTA instruyó a todos los empleados dependientes de esa dirección de que ese instituto no podía hablar de la palabra agrotóxicos, porque hablar de agrotóxicos implicaba atribuirle a esa palabra una carga negativa, y esto no era para nada conteste con la política del propio Estado Nacional, que, como ustedes sabrán, promueve activamente el uso de los productos químicos en agricultura. Entonces recomendó que se usara el término fitosanitarios, productos que cuidan la salud, ¿no?, de los vegetales, o en todo caso el más neutro de agroquímicos. Nosotros reivindicamos el uso del término agrotóxico porque estamos hablando efectivamente de productos tóxicos, productos que son biocidas, es decir, están diseñados en un laboratorio para matar distintas formas de vida, como explicaba anteriormente. La relatora especial de Naciones Unidas, en primer lugar, nos llama la atención de que 200.000 personas al año, reitero, 200.000 personas al año mueren en el mundo a causa de la intoxicación aguda con los agrotóxicos. 99% de las cuales suceden justamente en los países en desarrollo, en los países periféricos, en los países del tercer mundo, como le quieran llamar. 200.000 personas al año mueren por causa de la intoxicación aguda con los agrotóxicos.
Pero no solamente hay problemas vinculados a la intoxicación aguda, sino que aparecen problemas vinculados a la intoxicación crónica a los agrotóxicos, acumulada a lo largo del tiempo. ¿Y cuáles indica particularmente la redactora especial? En primer lugar, un incremento de los cánceres. En segundo lugar, un aumento de los trastornos del sistema endocrino, particularmente hipotiroidismo. En tercer lugar, trastornos del sistema neuronal, particularmente enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, el autismo. En tercer lugar, enfermedades vinculadas a trastornos de fertilidad, abortos espontáneos, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, trastornos motrices, trastornos auditivos, trastornos visuales. Abortos espontáneos y pérdida muy significativa de las tasas de fertilidad en las zonas expuestas aguda y crónicamente a los agrotóxicos. Al mismo tiempo destaca algunas poblaciones dentro de la población general que están particularmente afectadas por el uso de los agrotóxicos. Y ahí en primer lugar se indica a los productores o agricultores y a los trabajadores rurales, ¿sí? Y cita un estudio que da cuenta que una persona cada 5.000 de los trabajadores rurales detecta algún tipo de intoxicación aguda vinculado a la manipulación de estos venenos. En segundo lugar, distingue a los pueblos directamente expuestos a las fumigaciones que se hacen con aviones, fumigaciones que se hacen con máquinas terrestres como los mosquitos, que se hacen con mochila, que es lo que en nuestro país le llamamos los pueblos fumigados, ¿no? Donde se detecta una mayor afectación a enfermedades crónicas no transmisibles y en particular, como da cuenta un estudio del cual luego vamos a hablar, se está detectando daño genético, es decir, daño genético que va a dar lugar a alguna mutagénesis celular responsable del cáncer. Ahí lo veo llegar al doctor Damián Barceniasi, así que ya tendremos el honor de escuchar sus palabras. En tercer lugar, las mujeres embarazadas, justamente que a causa de la exposición aguda y crónica a los agrotóxicos, terminan perdiendo esos embarazos o terminan teniendo embarazos prematuros. En cuarto lugar, se indica como grupos en especial situación de vulnerabilidad a los niños, por tres motivos. En primer lugar, porque sus cuerpos están aún en desarrollo. En segundo lugar, porque tiene una mayor dosis de venenos por unidad de superficie de cuerpo. Y en tercer lugar, no tienen aún desarrolladas las suficientes enzimas como para activar todos los mecanismos de desintoxicación como si lo tienen los adultos. Entonces indica una especial situación de vulnerabilidad en los niños. A renglón seguido, la redactora especial lo que dice es que hay un serio problema regulatorio vinculado al uso de los agrotóxicos y tiene que ver con los mecanismos que tienen los estados a la hora de aprobar y de liberar al ambiente estos productos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la evaluación tiene lugar solamente en base al principio activo, al ingrediente activo, pero nunca se analizan los otros componentes que integran los formulados comerciales, que muchas veces son igual o más tóxicos que el ingrediente activo. El segundo problema que tienen los sistemas de registro denunciados por la propia relatora tiene que ver con que no se están analizando en ningún caso los efectos sinérgicos, cómo actúan esas sustancias interactuando con otras sustancias, los efectos crónicos en el largo plazo de la ingesta de esas sustancias, tanto en el aire, en el agua, en el suelo, como en el cuerpo humano. Y dice que esto es derivado, sobre todo, de la presión de las 4 empresas que concentran todo el sector y las menciona con nombre y apellido. Y es importante que lo tengamos presente, porque en este escenario ustedes sabrán que Bayer acaba de comprar a Monsanto por $63.000 millones, como mencionaba anteriormente Fabio. Dow está fusionando con DuPont, Syngenta acaba de ser comprada por ChemChina y está en vías de negociación alguna fusión con Sinochem. Y nos queda más. 4 empresas concentran el 100% de las semillas modificadas genéticamente o de los eventos modificados genéticamente, para no darles el nombre de semillas, el 75% de la venta de los productos químicos que se usan en agricultura y el 65% de las semillas certificadas comercialmente. Y la propia relatora especial de las Naciones Unidas
dice que esas empresas son responsables de, en primer lugar, ejercer influencias indebidas en los marcos regulatorios, en las instancias legislativas y en los mecanismos para el acceso a la justicia a las víctimas de los agrotóxicos por su exposición aguda y crónica. Como si esto fuera poco, la relatora concluye que la única manera de garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada, libre de sustancias nocivas, es abandonar el modelo de agricultura industrial dependiente de venenos. ¿Sí? Esto lo voy a reiterar porque no lo decimos nosotros de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, sino que lo dice la propia relatora especial de Naciones Unidas, la experta designada por toda la comunidad de estados en el ámbito de Naciones Unidas para monitorear justamente el ejercicio del derecho a la alimentación adecuada, y que del 12 al 21 de septiembre va a venir a nuestro país por primera vez justamente en misión oficial para monitorear cuál es la situación del derecho a la alimentación adecuada en nuestro país. La relatora concluye que un alimento que tiene agrotóxicos no puede ser considerado un alimento adecuado. El alimento que tiene agrotóxicos no puede ser considerado un alimento adecuado en los términos del derecho internacional de los derechos humanos. En consecuencia, el Estado tiene que adoptar todas las medidas a su alcance para abandonar el modelo de agricultura industrial, dependiente de venenos, dependiente de los agrotóxicos, y promover activamente la agroecología. Nuevamente, esto no es algo que inventamos nosotros de la cátedra, sino que la propia relatora de las Naciones Unidas dice que hay otro modelo de producir nuestros alimentos en armonía con la naturaleza, en armonía con los seres humanos, que es la agroecología, que no depende justamente de esos insumos químicos como son los fertilizantes sintéticos, los agrotóxicos y los organismos genéticamente modificados. Como si esto fuera poco, en noviembre de 2017, no ya en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, en el ámbito universal, sino ya en el ámbito regional, en el ámbito del sistema americano de protección de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su opinión consultiva número 23, donde es la primera vez que analiza la relación entre el ambiente y los derechos humanos. Y ahí la Corte Interamericana dice que el respeto al ambiente es una condición indispensable para el pleno goce y ejercicio de todos los derechos humanos, y que las violaciones al derecho al ambiente generan una violación a otros derechos humanos, entre los cuales indica el derecho humano a la alimentación adecuada, como decíamos anteriormente, el derecho al agua, el derecho a la libertad de investigación científica, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física y psíquica, y el derecho a vivir una vida digna en condiciones saludables. Dicho todo esto, ¿con esto qué les quería compartir? Quería compartir, en primer lugar, cuáles son los estándares de derecho internacional de los derechos humanos que, en definitiva, están presentes en nuestra propia Constitución. Nuestra Constitución, que ustedes bien sabrán, que es la normativa fundamental, la norma más importante a la cual tiene que adecuarse toda la normativa nacional. Leyes, decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones. Esto es lo que establece nuestra propia Constitución Nacional. Nuestra Constitución reconoce de manera muy clara el derecho humano a la alimentación adecuada y reconoce un derecho a la alimentación adecuada que implica que ese alimento, como decía anteriormente, esté libre de sustancias nocivas, entre los cuales significa que esté libre de los agrotóxicos. Ahora, dicho todo eso, quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo estamos en nuestro país vinculado al ejercicio de este derecho a la alimentación adecuada con estos alcances. En nuestro país estamos usando por año 400 millones de litros de agrotóxicos, como mínimo. Ni siquiera el Estado releva oficialmente la cantidad que se usa, porque las estadísticas que tenemos son estadísticas de la propia Cámara que nuclea a los productores de los agrotóxicos, la Cámara CASAFE, que las publicaba hasta el año 2012, luego discontinuó la publicación. Entonces, la cifra que tenemos no es a partir de datos oficiales que, reitero, el Estado decide no relevarlos, sino de la propia Cámara a partir de una proyección de los últimos datos disponibles que son del 2012. 400 millones de litros de agrotóxicos por año se usan en nuestro país. Somos el país que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos por persona usa por año. El país que más usa es Brasil, 700 millones de litros, pero cuando uno divide por la población, el impacto por persona es mucho menor que en nuestro país.
400 millones de litros no de un ingrediente activo, como se mencionaba anteriormente el glifosato, sino de 1.141 ingredientes activos aprobados al día de hoy por el SENASA, de 4.718 formulaciones comerciales distintas aprobadas al día de hoy por el SENASA, que se están volcando por año en todo nuestro país. Los primeros afectados, como decíamos anteriormente, son lo que llamamos tristemente los pueblos fumigados, donde viven de 12 a 14 millones de personas en nuestro país. El doctor Berseñasi seguramente va a ilustrar los impactos que este modelo tiene en los cuerpos de las personas que tienen la triste suerte de nacer y vivir en los pueblos fumigados. La Universidad Nacional de Río Cuarto está estudiando daño genético en los pueblos fumigados y en particular en los trabajadores rurales que tienen que utilizar a diario estos agrotóxicos. A eso le tenemos que sumar el incremento de las enfermedades que seguramente el doctor nos va a reseñar, pero lo más importante que yo quería compartirles es que el drama de los pueblos fumigados en nuestro país no es solamente de los pueblos rurales, sino que esos agrotóxicos están presentes en el agua que tomamos, en los alimentos que comemos y en el aire que respiramos, estemos donde estemos. Entonces no es solamente un problema de los pueblos rurales fumigados, sino que tenemos que empezar a hablar de todo un pueblo fumigado, de todos 43 millones de personas que estamos siendo expuestos de manera aguda o crónica con distintos niveles a esos agrotóxicos. Y todos los estudios que se han hecho en nuestro país que hayan puesto el ojo en justamente ver qué cantidad de agrotóxicos hay en los alimentos son alarmantes. La Universidad Nacional de La Plata, a través del espacio multidisciplinario de interacción socioambiental, hizo 2 estudios importantes de la presencia de agrotóxicos en frutas y verduras. Y se cayó en la cuenta de que el 64% de las muestras promedio tenían por lo menos un agrotóxico. En una parte muy importante de las muestras se encontraron varios agrotóxicos distintos. Cuando es de los permitidos por el SENASA, en niveles más allá de los permitidos, o siempre respetar los periodos de carencia. Y a veces aparecen productos prohibidos como el endosulfán. Y el endosulfán nos sirve como muestra de prueba de cómo funcionan las políticas regulatorias en nuestro país. El endosulfán estaba prohibido su uso en el país productor, en Alemania lo producía la empresa Bayer, pero en nuestro país aún estaba permitido. Fíjense, esto es lo que la relatora especial de Naciones Unidas llama políticas del doble rasero. Productos que están aprobados en los países centrales, donde se fabrican, que están prohibidos ahí, pero que se exportan a los países periféricos o los países en desarrollo o del tercer mundo. El endosulfán estaba prohibido en Alemania, se producía en Alemania, se exportaba por la empresa Bayer a nuestro país. Hasta que un niño de 5 años, Nicolás Arévalo, pisa un charco con endosulfán en Puerto Lavalle, en la provincia de Corrientes, y se muere de intoxicación aguda. Meses después, otro chiquito, José Rivero, del mismo modo, tiene contacto con el endosulfán y se muere a las pocas horas. A partir de ahí sí, el SENASA inicia el proceso de revisión del endosulfán y lo prohíbe. Pero fíjense, lo prohíbe dándole un año de gracia a los productores para seguir importando durante un año más, ¿sí? Y seguir usándolo durante 2 años más. Así que la prohibición efectiva del endosulfán ocurrió recién en el año 2013. Y en las muestras de frutas y verduras que nosotros consumimos, uno de los ingredientes no declarados que detecta justamente el EMISA es ese endosulfán que no debería estar en esa fruta y verdura que nos llevamos nosotros a la boca. Otros ejemplos de doble rasero, el paraquat, producto de la empresa Syngenta, prohibido en Suiza, de donde tiene su casa matriz la empresa, habilitado en Argentina. Otro ejemplo, el insecticida más usado en todo el mundo, el clorpirifos, que la semana pasada fue prohibido en los Estados Unidos, que el SENASA ahora anunció que va a iniciar una revisión de su toxicidad, pero que al día de hoy aún no lo ha hecho y que, reitero, es el insecticida más usado en nuestro país y que aparece en todas las muestras de frutas y verduras que se han hecho. Otros estudios de Villamil de Pori sobre otros productos alimenticios, no solamente sobre frutas y verduras, como bien decía Fabio Gómez da Silva anteriormente, la presencia de agrotóxicos no es solamente en las frutas y verduras, porque eso a veces lleva a pensar que hay que evitar el consumo de frutas y verduras y hay que refugiarse en los ultraprocesados que no van a tener eso. Todos los ultraprocesados tienen residuos muy importantes de agrotóxicos,
Lo mismo sucede con las carnes, donde se ha puesto el ojo, estudios de Villamil de Poli sobre productos lácteos, sobre sucedáneos de leche materna, sobre el agua con el que se mezclan los sucedáneos de leche materna, sobre distintos productos lácteos de distintas marcas, de distintos productos, se encontraron presencia muy importante de distintos agrotóxicos. Y si está presente justamente en los alimentos que comemos, en el agua que bebemos y en el aire que respiramos, entran a nuestro cuerpo, estemos donde estemos. Se terminan acumulando, muchos de ellos son liposolubles, se terminan adhiriendo a los tejidos grasos y se terminan expresando en enfermedades crónicas no transmisibles, que, huelga recordar en este encuentro, es de lo que principalmente en Argentina nos estamos muriendo hoy, cabeza a cabeza, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, entre otras enfermedades crónicas no transmisibles. Y si nos quedara alguna duda de la presencia de esos agrotóxicos en nuestro cuerpo, todos los estudios que se han hecho en nuestro país revelan la presencia de agrotóxicos de manera alarmante. Estudios que se han hecho en sangre, por ejemplo el de la campaña BIOS en Mar del Plata. Recientemente el senador nacional Pino Solanas, a la hora de hacer su película Viaje a los Pueblos Fumigados, se hizo el estudio de los agrotóxicos y encontró una cantidad importante de agrotóxicos. Estudios que se han hecho en orina, estudios que se han hecho en cordón umbilical en la provincia de Río Negro, estudios que se han hecho en la leche materna a través de la maternidad sardá junto con el INTI, donde el 94.6% de las muestras de madres que nunca habían estado en el campo, que no estaban expuestos a las actividades productivas, revelaron la presencia de agrotóxicos organofosforados y organoclorados. Entonces, esos agrotóxicos están efectivamente en nuestro cuerpo, no hay estudios epidemiológicos serios encarados desde el nivel nacional que pretendan medir con exactitud esta tragedia sanitaria. Lo hemos intentado hacer, esto es muy importante que lo digamos en este ámbito. Este año, asambleas de pueblos fumigados de todo el país hicieron un pedido expreso al ministro de Salud de la Nación, al ministro Rubinstein, para que en el marco de la encuesta nacional de nutrición y salud incorporara el módulo del impacto de los agrotóxicos en la nutrición y en la salud. Y como en esta índice van a hacer efectivamente dosajes de sangre y orina, que a la hora de hacer esos dosajes de sangre y orina también se analizaran los agrotóxicos en sangre y orina. Ese pedido fue respondido negativamente por el Ministerio. Cuando hace poco se presentaron en conferencia de prensa las buenas prácticas agrícolas en las que participó el Ministerio, se le preguntó en forma expresa al ministro sobre este asunto y respondió que habían tomado la decisión de no incorporar el análisis de los agrotóxicos en la ENIS por cuestiones de prioridad, parsimonia y eficiencia. A la luz de todo esto, y me están diciendo que el tiempo está cumplido, llamamos a reflexionar colectivamente. Reitero, agradezco y felicito al doctor Montero por abordar esta cuestión en este encuentro tan importante. Saber que el derecho a la alimentación adecuada, que el derecho al agua, que el derecho a la salud están siendo vulnerados por este modelo agroindustrial dominante, y lo más importante no es que estamos condenados inexorablemente a este modelo tóxico dependiente, sino que hay otro modelo necesario, urgente, posible, que no dependa de estos venenos, que no dependa de estos insumos químicos, que es la agroecología, que ya está teniendo expresión en distintos lugares de nuestro país. Así que todo lo que tenemos que hacer es tomar conciencia como individuos, como ciudadanos, como miembros de una comunidad política, y desde nuestras distintas incumbencias generar, apoyar e impulsar políticas públicas que efectivamente nos permitan abandonar este modelo agroindustrial tóxico dependiente y caminar hacia la agroecología. Muchas gracias.